Tras renacer, miré a Leo, quien había corrido al gran salón de la villa para romper nuestro compromiso y buscar su verdadero amor. Estaba decidida a liberarlo. En mi vida anterior, Leo y yo tuvimos un matrimonio de negocios, como deseaban nuestros padres, y nos casamos oficialmente a los 25 años. Durante más de una década de nuestro matrimonio, aunque no éramos muy cercanos, podíamos considerarnos respetuosos el uno con el otro. Sin embargo, más tarde descubrí que él tuvo un primer amor que no pudo olvidar. Tras su fallecimiento, su personalidad cambió drásticamente. Me complicó las cosas de todas las maneras posibles e incluso provocó una crisis económica en el negocio familiar, casi en bancarrota. Quise confrontarlo y pedirle una explicación. Pero murió de un paro cardíaco repentino debido al consumo excesivo de alcohol. Y como resultado, ambos morimos en un accidente de coche. Tras renacer, en una recepción de negocios después de muchos años, estaba del brazo de su primer amor, que estaba embarazada, mirándome a mí, que seguía sola. Con un dejo de lástima, oí que tus padres están tan preocupados por tu imposibilidad de casarte que han enfermado. ¿Verdad? Ya no piensas en mí, ¿verdad? Pero cuando me vio aceptar con alegría la propuesta de matrimonio de mi amor de la infancia, palideció al instante. Y él me agarró firmemente la muñeca y se negó a soltarme. Así es. Scarlett está embarazada. Y últimamente hemos estado planeando todo para después del nacimiento del bebé. Así es. Scarlett está embarazada. Y últimamente hemos estado planeando todo para después del nacimiento del bebé. Con una copa de champán en la mano, Leo miró con cariño a la pequeña mujer a su lado. Parecía el esposo perfecto. Los invitados a su alrededor estaban llenos de envidia. Envidio de verdad la relación entre el señor Leo y la señora Leo. Escuché que el señor Leo renunció voluntariamente a su derecho a la herencia para casarse con la señora Leo. Es muy conmovedor. Así es. Oí que el señor Leo incluso construyó un jardín colgante en el exterior para su esposa. Es muy romántico. Es como el amor en las novelas. Al oír estas palabras, Scarlett se sonrojó y sonrió tímidamente. Se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Pero su mirada inconscientemente se posó en el centro del banquete. En ese momento, estaba rodeado por un grupo de socios. Allí, de pie, discutíamos el plan de negocios que se implementaría el próximo trimestre. Solo después de que todo estuvo listo, me apreté el puente de la nariz con cautela y caminé hacia un rincón del banquete para descansar. Este banquete había invitado a todas las celebridades empresariales de Citien. Y su importancia empresarial era mayor que el banquete mismo, ya que todo estaba casi terminado. Estaba a punto de irme cuando me detuvo una figura familiar, Aria, la mayor. Mucho tiempo, gracias. Scarlett acarició suavemente su prominente vientre y me saludó con una sonrisa. Pero en sus ojos no había más que arrogancia. Me quedé atónito por un momento. Pero reaccioné rápidamente. Por cortesía, tomé la mano que me tendió. Pero en un instante se lanzó hacia adelante deliberadamente y casi se cae al suelo. Si Leo y yo no hubiéramos sido rápidos para sujetarla, seguramente se habría golpeado contra la esquina de la mesa. Aria. Has ido demasiado lejos. Había ira contenida en la voz de Leo. Y sus ojos mirándome casi llameaban. ¿Estás loca? Scarlett está embarazada. ¿Cómo pudiste empujarla? Su voz fuerte paralizó el ambiente del banquete por unos segundos. Los invitados, atónitos, se miraron entre sí e inconscientemente me miraron. La mujer embarazada es, por naturaleza, un grupo vulnerable. Y la mayoría de la gente naturalmente simpatizará con la desconfiada Scarlett. ¿Quién parece ser la víctima? No la empujé. Simplemente perdió el equilibrio hace un momento. La cabeza. Ya me dolía de no dormir. Me dolía aún más. Suspiré y al ver cómo la multitud se acercaba poco a poco a nuestro alrededor, pensé que esto no era bueno. Hola. ¿No eres Aria? Leo, ¿que tienes un encuentro tan desagradable con tu exprometido? Así que son ellos. Dije que me parecían tan familiares. Con razón Aria quería presionar a Scarlett. Resulta que no está dispuesta porque le robaron su amor.
entre susurros un poco ruidosos. Leo me miraba fijamente sin apartar la vista de mí ni un instante. Mi corazón se hundía poco a poco. Respiré hondo. Y el último atisbo de sentimiento que tenía por el hombre que tenía delante se desvaneció. Después de estar casada durante más de una década en mi vida anterior, Leo no podía ignorar mi carácter y mi educación. Incluso cuando corrían los rumores de su infidelidad, jamás había dicho una sola palabra mala sobre Scarlett. ¿Cómo es posible que no supiera que la supuesta caída de Scarlett no tenía nada que ver conmigo? Nunca le importaron mis sentimientos. En este mundo, solo Scarlett podía hacer que se preocupara y la recordara constantemente. A sus ojos yo siempre había sido solo un obstáculo para un amor desdichado. En segundo lugar, al ver a la gente hablando y susurrando, suspiré. Saludé al gerente. Y le indicó que recuperara las grabaciones de vigilancia. Pero en ese momento Scarlett obstruyó las acciones del gerente del hotel. Ella levantó su pequeño rostro pálido. Lucía lastimera. Con lágrimas aún en los ojos. Parecía que estaba sufriendo agravios. No hay necesidad de revisar la vigilancia. ¿Verdad? Creo que ese superior no me hará daño. Tiró de la mano de Leo y esbozó una sonrisa forzada. Lo siento. Señor, solo quería venir a saludarlo. No esperaba que estuviera triste por mi culpa. Te pido disculpas. Pero sigo siendo la esposa de Leo. Y nuestro hijo nacerá pronto. Tú también deberías tener tu propia vida. Estas palabras fueron muy interesantes. Leo y yo rompimos nuestro compromiso hace muchos años. Y luego se mudó al extranjero con Scarlett. En los últimos años. No solo no nos conocimos. Ni siquiera le envié un simple saludo de Año Nuevo o festivo. Pero esas pocas palabras de Scarlett revelaron mucha información, haciendo que los invitados más exigentes del banquete abrieran los ojos de par en par. Era realmente raro y curioso ver un espectáculo tan bueno en un banquete de negocios. Pero realmente no tenía intención de seguir lidiando con estas dos personas. Estaba muy ocupado. En los últimos años me había hecho cargo de la mayor parte del trabajo del grupo. Y recientemente contando con instalaciones. Debido a cambios en las políticas nacionales, los cambios comerciales en varias subsidiarias resultaron extremadamente lentos y estresantes. No había descansado bien en casi 2 días y 2 noches. Incluso me sentía un poco inestable al caminar por el exceso de trabajo mental. Tenía ojeras muy oscuras. Pero aunque no quería involucrarme con ellos, esta pareja amorosa frente a mí obviamente no planeaba dejarme ir. La ira de Leo se disipó mucho con el consuelo de Scarlett. Suspiró y habló como si de verdad pensara en mí, Aria. Todavía no te has casado. ¿Verdad? Tíos han estado muy preocupados todo el día. Oí que mi tía incluso tuvo dolor de cabeza y la hospitalizaron por la ansiedad. Sé que aún no puedes olvidarme. Pero Aria, es hora de seguir adelante. A tu edad, no se te da bien vestirte bien y siempre estás solo concentrado en el trabajo. Es difícil encontrar una buena persona con quien casarse. ¿Qué tal si te presento a alguien? Fruncí el ceño lentamente y tardé un poco en reaccionar. ¿Acaso estaba alucinando? ¿Por qué estaba demasiado ocupado con el trabajo? ¿Cómo podía alguien decir esas cosas? Varios jóvenes de familias adineradas, apiñados detrás de él, también empezaron a reír y a gritar a carcajadas. Uno de los más atrevidos incluso se me acercó e intentó tomarme la mano con engaños. Varios jóvenes de familias adineradas, apiñados detrás de él, también empezaron a reír y a gritar. Uno de los más audaces incluso se me acercó e intentó tomarme la mano con engaño. Esta escena fue muy similar a la de mi vida anterior. En ese entonces, Scarlett acababa de regresar al país. Y Leo fue personalmente al aeropuerto a recogerla con estos buenos hermanos e incluso tuvo una gran discusión conmigo sin previo aviso. Fue después de eso que nos distanciamos gradualmente. Leo nunca fue bueno manejando asuntos de la empresa. Y ni siquiera podía manejar las relaciones interpersonales más sencillas. A menudo se sentía preocupado en su vida anterior y una vez me confió sus verdaderos sentimientos después de beber. Era, sin duda, una persona romántica.
Su entorno familiar, aunque no tan blando, le dio mucho margen de mejora. Le gustaban las groserías y menospreciaba mi ajetreo diario para gestionar la empresa. Pero si no hubiera asumido la carga de la familia yo solo. ¿Cómo pudo tener la oportunidad de tener aventuras románticas y ser sentimental a diario? Sentía un dolor sordo en el bajo vientre. Y inconscientemente recordé el accidente de mi vida anterior. Leo probablemente no sabía que ya estaba embarazada en ese momento. Había querido decírselo en el coche y dejar que recuperara la esperanza en la vida. Pero nunca imaginé que bebería alcohol a propósito después de tomar medicamentos y me arrastraría a ser enterrada con él y Scarlett. Fruncí el ceño. Le di un fuerte manotazo a la mano inquieta del hombre. Y aguanté el dolor de cabeza mientras hablaba. No hacía falta. Por favor, apártate. En tercer lugar, probablemente mi negativa directa hirió su orgullo. El rostro de Leo se ensombreció. Maldijo en voz baja. Luego abrazó a Scarlett y se alejó. Caminé torpemente hacia el sofá y me senté. El dolor de cabeza se hizo cada vez más intenso. Incluso yo, que estaba acostumbrada a este dolor, apenas podía soportarlo. Obviamente después de haberme inflado el potencial. Nunca había tenido este problema, ni siquiera cuando estaba extremadamente ocupado en mi vida anterior. Pero desde que renací. De repente desarrollé síntomas de pesadillas y dolores de cabeza. A menudo me torturaban hasta el punto de desear estar muerta. Probablemente fue un efecto secundario de renacer. ¿Verdad? Sonreí con amargura un par de veces y planeé descansar un rato para luego irme de aquí y volver a descansar. Hola. Señorita John, habiendo cumplido mi obsesión. Este es el analgésico que le envió el señor Leo. Dijo que puede estar tranquilo. Ambos tienen afecciones similares. Y este medicamento es el que él toma. Así que definitivamente no hay problema. El tímido camarero cogió un frasquito de analgésicos y me lo puso en la mano. Suspiré y lo revisé con atención varias veces antes de atreverme a tomarme una pastilla. Efectivamente. Leo, que suspiro bajo. Quien renació conmigo. Tuvo el mismo problema. El dolor se alivió mucho. Solo entonces noté que había una mirada maliciosa clavada en mí todo el tiempo y que no se movió ni un ápice. Era Scarlett. Parecía muy enojada. Y la sonrisa en su rostro se transformó en una horrible máscara. De hecho, no era solo ella. Ni siquiera yo esperaba que Leo notara mi incomodidad y me ofreciera ayuda. Después de todo, en nuestra vida anterior, nuestra relación se había deteriorado tanto. Y en esta vida, no exageraría decir que no nos soportábamos el uno al otro. Estaba a punto de cerrar los ojos para descansar. Pero una serie de exclamaciones disiparon por completo mi somnolencia. ¿Es el señor Oliver? Es él. He oído que es el artista más famoso del país. ¿Por qué apareció aquí de repente? ¿No decían que al joven maestro de la familia Leo le apasiona el arte y el país? Lo invitó. Es realmente asombroso. Las obras del señor Oliver son invaluables. De hecho, vino en persona hoy. ¿Oliver? Miré al hombre de nariz prominente y ojos hundidos, que destacaba entre la multitud de rostros orientales. Y no supe qué estaba pasando por un momento. Pero, obviamente, esconderse cumplía con la astucia de Leo. A la gente no le importaba su propósito de venir aquí. Leo y Scarlett parecían muy emocionados. Rápidamente se abrieron paso hasta el frente de la multitud y se comunicaron con Oliver en un inglés tartamudo. Así es. Así es. En su vida anterior, Leo admiraba a Oliver. Señor Oliver. Es un honor para usted honrar nuestro banquete. Parece que recibió la invitación de la familia Leo. Scarlett tomó a Leo del brazo y sonrió aún más triunfante ante los halagos de los invitados. Incluso dio unos pasos al frente y tomó el ramo de flores de la mano de Oliver por iniciativa propia. Gracias por las flores. A Leo y a mí nos gustan mucho. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Oliver se quedó atónito un momento, luego retiró el ramo con fuerza y preguntó, hablando chino con mucha fluidez. Disculpe.
¿Dónde está la señora Aria? En cuarto lugar, en un instante el salón quedó en silencio. Gracias al arrebato de Leo. Ahora todos los invitados al banquete sabían mi nombre. Las miradas como reflectores me hicieron sentir un hormigueo en la cabeza. Carraspeé y caminé entre la multitud paso a paso, sonriendo y saludándolo. Hola, señor Oliver. Genial. Es un honor conocerla, señora Aria. Estoy aquí para usted. Muchas gracias por donar suministros de socorro a mi ciudad natal tras el desastre. Si no fuera por su ayuda, los niños afectados probablemente lo estarían. Tomé el ramo de flores de su mano con una sonrisa y acepté su beso en la mano como gesto de gratitud. Esto ocurrió el año pasado. El país natal de Oliver es pequeño y su pueblo natal es remoto y pobre. Un incendio ocurrido en ese momento empeoró la situación. Me alojaba en un hotel cerca de ese pueblito para negociar un acuerdo comercial transfronterizo. Al enterarme, me dio pena y doné dinero para ayudar a reconstruir el pueblo. Oliver me había enviado un correo electrónico expresando su gratitud, e incluso me dijo que me regalaría algunas de sus obras como muestra de agradecimiento. Lo decliné cortésmente. Pero no esperaba que insistiera tanto como para encontrarme en el campo, ya que estaba teniendo una conversación agradable con Oliver. Leo y Scarlett se quedaron paralizados. Sus rostros reflejaban vergüenza. Sus halagos anteriores fueron como una bofetada. Les estoy dando duro en este momento. Conocer al maestro Oliver no es nada especial. Una mujer que no se arregla ni se cuida y siempre está absorta en el trabajo es como una marimacha. Me temo que nunca se casará en su vida. Scarlett casi pronunció estas palabras con los dientes apretados. Temblaba de ira. Sus ojos estaban abiertos de rabia. Obviamente estaba muy enojada por la situación de hoy. Una puta que coquetea con todos. Maldijo en voz baja. Sin notar la mirada insatisfecha y decepcionada de Leo a su lado. Estaba hablando con Oliver sobre la reconstrucción del pequeño pueblo. Un segundo después, las luces del salón de banquete se apagaron de repente. Y los gritos de la dama se oyeron uno tras otro. Yo también fruncí el ceño inconscientemente. Pero al instante las luces volvieron a encenderse. La escena frente a nosotros dejó a todos los presentes con los ojos como platos. Vi a un hombre guapo con un traje a medida, llevando un enorme ramo de flores y un pastel. Caminaba paso a paso delante de mí. Luego se arrodilló y me regaló una moneda de 10 centavos y un anillo. Aria. ¿Te casarías conmigo? Fif. Espera. ¿Quién es este tipo? Hoy es una revelación. Es como un acto tras otro en una ópera. Los susurros llegaron a mis oídos. Miré al hombre que estaba medio arrodillado en el suelo. Sus ojos estaban llenos de esperanza. Levanté ligeramente las comisuras de mis labios. Ante las miradas sorprendidas de innumerables personas, asentí solemnemente y dejé que el hombre frente a mí me pusiera el anillo de bodas. Ese era mi amor de la infancia. Blake nunca lo habíamos perdido. Creció conmigo en el país A. Nuestras familias eran de estatus similar. Y nos llevábamos bien en cuanto a personalidad. Al principio, dirigir satisfacía mi obsesión. Mis padres también habían considerado concertar un matrimonio entre él y yo. Desafortunadamente, dirigir me satisfizo. El destino nos jugó una mala pasada. Planes de desarrollo empresarial completamente distintos hicieron que nuestras dos familias vivieran en lugares distintos. Regresé a mi país natal con mi familia. Mientras él permaneció en el extranjero, no deberíamos haber tenido más interacción, como en la vida anterior. Pero desde que rompí el compromiso con Leo, muchos de mis nuevos negocios tuvieron encuentros con él, que vivía lejos. Aunque sentíamos algo el uno por el otro, no esperaba que me propusiera matrimonio tan directamente en ese momento. Pero ¿por qué no? Blake siempre fue diferente a los demás. Nuestros conceptos y métodos similares nos hacían muy compatibles en la cooperación. Tuve que admitir que sin duda, era un muy buen compañero de matrimonio. La poderosa combinación de nuestras dos familias estaba destinada a lograr un efecto mayor que la suma de sus partes. Como 1 más 1 es mayor que 2. Pero Leo, ten a Leo. Que no estaba lejos.
De repente se abalanzó sobre mí y agarró con fuerza la mano donde había puesto el anillo de diamantes. Arya, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Estás loco? Solo por enojarte conmigo. ¿Aceptaste la propuesta de alguien sin más? ¿Vas a tirar el resto de tu vida a la basura? Estaba tan enojado que se puso rojo. Y todo su cuerpo temblaba. Me solté de su mano, confundida, y caminé hacia Blake. ¿Quién me extendió la mano para protegerme? Al principio. Este tipo tonto estaba un poco aturdido. Pero al instante reaccionó y me protegió con firmeza. Señor. Preste atención. Aléjese de mi prometida. Estás siendo muy grosero. Un destello de frialdad brilló en los ojos de Blake. Tiré de su manga disimuladamente, indicándole que yo me encargaría. Pero, obviamente, Leo cuando... Estaba tan enojado que su mente estaba confusa. No entendía la indirecta en absoluto. Avanzó con fiereza y miró fijamente a Blake a los ojos. Ella no es tu prometida. Es mi esposo. Sus palabras fueron interrumpidas por un fuerte grito. Scarlett avanzó con el rostro pálido y tiró con fuerza del brazo de Leo. Su mirada se posó en su vientre ligeramente prominente. Y pareció recuperar algo de racionalidad. Pero sus ojos, fijos en mí, estaban llenos de resentimiento. Leo retrocedió unos pasos. Tiró de Scarlett, estaba visiblemente nerviosa. Y caminó hacia la puerta sin mirar atrás. Liderando detrás de todos los escritorios confundidos y llenos de dudas. Me quedé perplejo por un momento. Pero en esta vida... Después de todo, Leo y yo éramos desconocidos. ¿Por qué debería importarme más su opinión? Así que simplemente tomé el brazo de Blake a mi lado y presenté a mi prometida a todos con una sonrisa generosa. Hola a todos. Este es mi prometido. Blake el Blake. El responsable del grupo de L en el país A. En cuanto dije esto, solo oí la casi unánime inspiración de todos. El grupo de L ha experimentado un rápido desarrollo en los últimos años. Aunque había renacido y tenía acceso a toda clase de información y tendencias internacionales que otros desconocían, no pude evitar admirar los métodos resueltos de Blake. Tenía una visión única y medidas contundentes. Sus políticas y decisiones audaces habían llevado al grupo, originalmente mediocre, a la cima. En la vida anterior, el grupo de L era algo que jamás podría alcanzar. Todos los invitados que podían asistir a un banquete de este nivel no eran tontos. Si tenían la suerte de entablar una relación con Blake, incluso una pequeña parte de los beneficios que se le escaparan de las manos bastaría para duplicar la fortuna de un hombre de negocios adinerado. Nadie pudo resistirse a tal tentación. Blake y yo estábamos en el centro de la multitud, recibiendo los elogios, halagos y bendiciones de todos, sinceras o falsas. Intercambiamos una sonrisa tácita al cruzarnos miradas. Este banquete ya se había convertido en nuestro escenario. Y una pareja Leo. ¿Quién había hecho muchas bromas antes? Había sido olvidado e ignorado por todos hacía tiempo. Incluso los psicópatas que originalmente habían seguido a Leo tuvieron que esbozar una torpe sonrisa halagadora. Y tomar la iniciativa de venir a disculparse conmigo. Deseando poder arrodillarse y humillarse. Sexo, quizás porque finalmente encontré un sentido de pertenencia al lado de Blake después de tanto tiempo. Dormí profundamente esa noche. Al despertar de la cama grande y mullida, mi mente relajada me hizo levantar ligeramente las comisuras de los labios. No fue hasta que estaba a punto de desayunar que me enteré de algo por el mayordomo, Benjamin. Leo llevaba toda la noche esperándome fuera de la villa. El señor Blake dijo que habías trabajado tanto tiempo que necesitabas descansar. Así que no te desperté. Benjamin era un anciano que me vio crecer. Siempre me había querido como a su propia hija. Así que naturalmente no me molestaría en el sueño por un hombre sin importancia. Bostecé y no me importó. Leo era un artista. En sus propias palabras. El romance era lo primero. Así que no le extrañaba hacer nada. Ahora solo había pasado una noche afuera. En mi vida anterior, incluso me arrastró para enterrarme con él. Así que después de terminar mi comida lentamente,
Le pedí a Benjamin que invitara a Leo. Arya, habiendo cumplido mi obsesión, me equivoqué. Fue todo culpa mía. No debería haber dicho esas cosas de ti delante de todos. Por favor. No te metas con ese Blake. ¿De acuerdo? Es un hombre de negocios impulsado por la avaricia. Huele a dinero por todas partes. ¿Cómo podría ser digno de ti? Solo que no había cumplido mi obsesión. Solo yo soy digno de ti. ¿Verdad? Somos la pareja perfecta. ¿Has olvidado los votos que hicimos en nuestra boda en la vida anterior? Madre mía. No había cumplido mi obsesión. De verdad no entendía la línea de pensamiento de Leo. ¿Será que el pensamiento de los artistas también era extraño? Creo que Oliver es bastante normal. Por suerte no había cumplido mi obsesión. Benjamin sensatamente nos había dejado un espacio para hablar desde el principio. Por lo demás, si otros oyeran sus disparatadas palabras, me temo que sospecharían de mí como enfermo mental. Leo. No sé qué cara tienes para decirme esas cosas. Pero te ves ridículo en tu estado actual. Aunque Blake tuviera miles de defectos. Seguía siendo mi prometido. ¿Cómo podía ser que Leo fuera el turno de chismear y criticar? Con asco aparté de una patada su mano que intentaba tocarme y tomé la servilleta de la mesa para limpiarme la palma. Sin mencionar que no me había querido en mi vida anterior. Y en los años posteriores a nuestro matrimonio, ni siquiera me tenía el más mínimo respeto. Estaba ocupada con los asuntos de nuestras dos familias todo el día. Pero siempre decía, con tono de inferioridad, que me impulsaba la avaricia. Que estaba obsesionada con el dinero. Y que no era tan romántica e inocente como Scarlett. Pero nunca pensó que si no fuera por mí su desafortunada esposa, encargada del negocio familiar y de sus padres. ¿De dónde sacaría el dinero y el tiempo para entregarse a aventuras románticas? ¿Cuál de esas supuestas artes, que tanto amaba, no se construyó con el dinero que yo gané para dedicarme a las obras de arte? Al ver su mirada persistente e impenitente suspiré y se me ocurrió una razón perfectamente legítima. Tu esposa no soy yo, sino Scarlett. Ahora está embarazada de tu hijo. Deberías estar a su lado para cuidarla y cumplir con las responsabilidades de un esposo. En lugar de mostrarle cariño delante de otra mujer. No me sorprendieron demasiado estas palabras. Aunque no me gustaba Scarlett, también estuve embarazada en mi vida anterior. Me compadezco de su situación. No pude evitar sentir un poco de lástima. Pero nunca imaginé que el hombre frente a mí diría algo que pudiera considerarse una completa destrucción de los valores. Lo vi fruncir el ceño y, después de reflexionar un momento, dijo que no importaba. Arya. Mientras estés dispuesta a volver conmigo. Le pediré a Scarlett que aborte y luego me divorciaré de ella. Era demasiado intolerante. Estuvimos juntos más de 10 años en la vida anterior. Quizás ya me había enamorado de ti. Pero ni yo mismo me había dado cuenta. Levantó la vista suplicante. Se arrodilló en el suelo. Y sacó una moneda de 10 centavos y un anillo del bolsillo. El anillo le resultaba muy familiar. Pero era aún más grande que el de la vida anterior. Arya. Cásate conmigo. Renacemos juntos. No es un regalo del cielo. ¿Nos permite aclarar nuestros malentendidos y renovar nuestra antigua relación? Lo he pensado bien. Nunca has sido una persona ambiciosa. Simplemente asumiste todas las responsabilidades porque te importaba demasiado y querías darme libertad. Estaba casi aturdido. Resultó que no estaba realmente capacitado para comprender. En esta vida, me di por vencido sin dudarlo. Por fin tenía mi propia vida. Pero ahora recordaba mi bondad e ignoraba a Scarlett, que estaba a su lado. Así es. Así es. Una persona egoísta como él jamás podría enamorarse de nadie. Siempre se había amado solo a sí mismo. Observé la expresión desolada y triste en su hermoso rostro. Y me dolió un poco el corazón. Subconscientemente levanté la mano y la extendí hacia él. Pero al instante siguiente, se oyó un crujido de bofetada. Y con una sola bofetada, cayó al suelo. Leo suspira profundamente.
Me das asco. Casarme contigo en mi vida anterior fue la peor decisión que he tomado. No tienes vergüenza en absoluto y no mereces ser un ser humano. Fuera. No dejes que te vuelva a ver. Séptimo, el incidente de que Leo fue expulsado de la villa por el sombrero de mi guardaespaldas y fue captado por los paparazzi. Y se extendió como la pólvora en un instante. Siempre había sido una persona retraída e ignorante. Completamente inconsciente de lo importante que era la reputación para gente como nosotros. Simplemente se encerraba en sí mismo y se concentraba en su arte. Ignorando todo lo demás. La familia Leo no tuvo otra opción. La madre de Leo casi se quedó canosa de la noche a la mañana por las acciones de su propio hijo. Me llamó varias veces. Me rogó que lo consolara un poco. Pero yo cortésmente me negué cada vez. Recientemente estaba preparando el acuerdo prenupcial y planeando la boda. ¿Cómo iba a tener tiempo y energía para consolar a una persona despreciable? Blake apoyó plenamente todas mis decisiones. Incluso Benjamin, quien siempre me había obedecido. Y mis padres no podían evitar asombrarse y a menudo bromeaban sobre nosotros. Naturalmente él había satisfecho mi insaciable deseo para mantener nuestra relación. Blake y yo también tuvimos muchas citas. La casa de subastas que conocíamos vendió una obra de Oliver como artículo para una subasta benéfica. En aquella época, Blake, Beck, Oliver y yo estábamos sentados en un palco privado, mirando atentamente la lista de la subasta. Debido a la reputación del maestro Oliver, había muchas celebridades en esta subasta benéfica. Desafortunadamente, después de haberme cumplido, a los tres no nos interesaban mucho las joyas y antigüedades expuestas. Vinimos solo para evitar las insistentes quejas de nuestros padres. Hasta que Leo abrió la puerta de la caja. Y el ambiente armonioso y alegre de nuestra conversación se congeló al instante. Había perdido mucho peso y se veía aún más desaliñado. En ese momento, en su mano, sostenía una moneda de 10 centavos y un collar que había ganado en la primera mitad de la subasta. Me miraba con gran entusiasmo. «Este loco», maldije en mi corazón y me dio tanto asco que ni siquiera quería abrir los ojos. En ese momento, una voz aguda y venenosa me atravesó los oídos. «Aria. Puta descarada. ¿Cómo te atreves a seducir a mi marido?» Me miró con una mirada de locura. Como una bestia atrapada enloquecida por los celos. Corrió hacia mí con el cuchillo de fruta en la mano. Pero lo que nadie de los presentes esperaba era que el primero en detenerla fuera su amado esposo, Leo. Casi con brusquedad, le quitó el cuchillo de fruta de la mano a Scarlett y la empujó al suelo con fuerza. Me miró con el ceño fruncido. Parecía que intentaba complacerme. Le dio varias patadas a Scarlett. «Perra. ¿Cómo te atreves a tocar a Aria? Te patearé hasta la muerte». Cuando estaba emocionado. De su boca salieron palabras extremadamente desagradables. Los guardaespaldas contratados por la casa de subastas se acercaron a toda prisa y separaron a las dos personas que estaban enredadas. No sabía si era porque estaba desconsolada por la paliza de su esposo. Pero Scarlett estaba como un pez muerto. Incluso cuando los guardaespaldas la recogieron, no reaccionó en absoluto. Hasta que perdí la vista lo suficiente como para notar el charco de sangre turbia en el suelo, no pude evitar levantarme y, sin darme cuenta, llamar a emergencias. Scarlett probablemente esté de parto. En octavo lugar, debo decir que las medidas de respuesta a riesgos de la casa de subastas fueron impecables. En apenas unos minutos, Scarlett fue llevada a una camilla. Y la policía, que acudió a toda prisa, también controló a Leo. ¿Quién había herido a alguien? Como los tres testigos. Cooperamos con la investigación y fuimos a la comisaría con la patrulla para declarar. Pero en realidad, Blake y yo teníamos algunas dudas. Era un hecho comprobado que Leo había herido a alguien. Pero las expresiones y acciones de Scarlett y él en ese momento eran demasiado extrañas hasta que terminamos de declarar y nos permitieron movernos con libertad. Los teléfonos de Blake y el mío sonaron casi al mismo tiempo. Era un mensaje de texto enviado apresuradamente por mi familia. Nos piden que vayamos al hospital de inmediato. Así es. Así es.
Esta farsa sí estaba relacionada con la familia Leo y mi familia Aria. Ahora que Scarlett estaba dando a luz, naturalmente tuvimos que acudir al lugar. Después de todo, aún había cierta amistad entre la familia Leo y la familia Aria. Cuando corrimos al hospital a toda prisa. Casi me derriba una figura. Por suerte. Los guardaespaldas que traje fueron rápidos y sometieron al individuo. Aria, habiendo cumplido mi obsesión. ¿En qué demonios estás pensando? El bebé en el vientre de Scarlett es el único descendiente de nuestra familia Leo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Solo porque no pudiste tener a mi hijo. ¿Atacaste al bebé en su vientre? Afortunadamente lo hiciste también. Mi querido nieto tiene mucha suerte. El médico dijo que hay muchas probabilidades de que no haya ningún problema. De lo contrario, te despellejaré viva. Pequeña zorra. La mujer bajita y gorda lloraba desconsoladamente. Y su mirada al mirarme estaba llena de odio. No quedaba rastro del tono humilde que había usado cuando me suplicó por teléfono hace unos días. Antes de que pudiera decir nada, Blake dio un paso adelante y me protegió. Habló fríamente para defenderme. Señora Leo de Mosso. Por favor, tenga cuidado con sus palabras. Su hija Minus y Minuslab intentó herir a alguien intencionalmente. Y tu hijo cometió violencia doméstica contra su esposa durante su matrimonio. Lo que llevó a la situación actual. Si sigues difamando a Aria sin distinguir el bien del mal. No creo que la familia Leo pueda mantener su escala actual bajo la presión del grupo de L. Fue una amenaza flagrante. Pero resultó ser la más efectiva contra alguien que no distinguía el bien del mal. La madre de Leo solo pudo tragarse el sorbo de maldiciones. Me dirigió una mirada de odio. Y luego giró la cabeza para murmurar oraciones hacia la lámpara quirúrgica encendida. La madre de Leo. Esta mujer nunca me había mostrado amabilidad en mi vida anterior. Cada vez que nos veíamos, se burlaba de mí o me instaba a tener un bebé. Nunca me había dicho una sola palabra amable. No sé cuánto tiempo había pasado. Pero la luz del quirófano finalmente se apagó. Scarlett, que lucía demacrada y pálida, yacía en la camilla. La sacaron primero. Pero la madre de Leo ni siquiera la miró. Simplemente estiraba el cuello una y otra vez. Intentando ver primero a su querido nieto tan esperado. En sus ojos, escarlata. ¿Quién había sufrido tanto para dar a luz a la niña? Parecía no ser más que una herramienta para niños estériles. Una vez que terminó de usarla, la dejaron de lado como un trapo. ¿Quién es el familiar de la embarazada? La madre de Leo, ansiosa, se adelantó con impaciencia. Entrecerró los ojos y sonrió. Soy yo, cumplí mi obsesión. Soy yo. ¿Será un niño? Incluso hice que una fortuna menos $1 lo calculara. Varios miembros del personal médico se miraron confundidos. Confirmaron cuidadosamente la información y luego intercambiaron una mirada de impotencia antes de sacar a un bebé envuelto del quirófano. Pero la radiante sonrisa en los labios de la madre de Leo se congeló al instante. Doctor. ¿Hay algún error? A la madre de Leo le temblaban los labios. Se frotó los ojos y miró al bebé en sus brazos con incredulidad. ¿Por qué la piel del bebé es negra? 9. Tras las reiteradas garantías del personal médico, la madre de Leo finalmente creyó que los médicos del hospital no habían cambiado al tan ansiado nieto que tanto anhelaba. Pero el color de piel y la apariencia del bebé. ¿Cómo podía ser hijo de 2 personas de la raza amarilla? Reaccionó de inmediato y corrió frenéticamente hacia la habitación de Scarlett. Le dio una fuerte bofetada en la cara. Puta desvergonzada. Leo te trató tan bien. ¿Y aún así te atreviste a ponerle los cuernos? Te mataré a golpes. Perra. Este repentino acto de violencia dejó atónitos a todos los presentes. Después de abofetear a Scarlett varias veces más, los presentes finalmente recobraron el sentido y se apresuraron a llevársela. De repente se desató el caos fuera del quirófano. En ese preciso instante, mis padres y el padre de Leo también llegaron al hospital uno tras otro. Mis padres casi corrieron delante de mí. Solo después de confirmar que estaba bien,
se animaron a contemplar esta ridícula farsa. La madre de Leo seguía maldiciendo sin parar, sin mostrar ningún tipo de contención. No fue hasta que su padre la tragó varias veces que finalmente dejó de maldecir y atacar. Scarlett se despertó en algún momento. Miró con la mirada perdida la extraña escena frente a ella. Sus ojos estaban apagados. Y un reguero de saliva le salía de la boca. Parecía exactamente alguien que se había vuelto loco por el susto. Señor Leo, Ethan. Respecto al incidente de hoy, su familia Leo me debe una explicación. Di un paso adelante con expresión seria. Por supuesto. Por supuesto. Parecía un poco aterrorizado. Así es. En los últimos años, la familia Leo había perdido muchas oportunidades debido a sus anticuados y desfavorables conceptos, y ahora estaba muy rezagada respecto a la familia Aria. La familia Aria, por otro lado, estaba prosperando. No solo eso. Incluso había solicitado apoyo político especial respondiendo activamente a las políticas nacionales. Y además mi inminente matrimonio con Blake. Desde cualquier punto de vista, la familia Leo no tenía ninguna posibilidad de ganar. Se inclinó humildemente ante mí. Luego se dio la vuelta y le dio una bofetada a la madre de Leo. Las maldiciones que salieron de su boca fueron aún más ofensivas. ¿Cómo pude ser tan ciega para casarme contigo? ¡Qué estúpida eras en aquel entonces! Todavía tienes el descaro de regañarme por haberme estado engañando todo el día. Con amantes e hijos ilegítimos por todas partes. Yo también me arrepiento de haberme casado contigo. Liu Ting, la dada la lamento. Fíjate bien en lo que dio a luz esa zorra tumbada en la cama. Sin importar la ocasión, los dos comenzaron a pelear allí mismo en el hospital, soltando un torrente de palabras vulgares. Los cuatro no pudimos evitar fruncir el ceño. Nadie quería seguir viendo esta farsa desagradable. Intercambiamos una mirada y decidimos irnos temprano. La familia Leo causó sensación de la noche a la mañana y se convirtió en el tema de conversación de todo el país. Los resultados de la investigación policial también se anunciaron un día después. Naturalmente, a Blake y a mí no nos responsabilizaron. El acto de Leo de herir a alguien no le acarreó mucho castigo. Se suponía que lo liberarían después de estar detenido unos días. Desafortunadamente no por fortuna. Otro escándalo suyo se destapó. Casi la misma noche en que la familia Leo se hizo famosa. Un periodista extranjero publicó un vídeo corto. Aunque la mayor parte fue censurada, los periodistas y la policía aún presentían que algo andaba mal. El vídeo mostraba a Leo, Scarlett y varios hombres con rostros extranjeros bebiendo y pasándoselo genial. Y en unos pocos fotogramas, la policía descubrió algo sospechoso. Hombres y mujeres desnudos de distintos colores de piel estaban enredados. Y todos parecían locos. No es que estuvieran borrachos. La policía se tomó el asunto en serio. Scarlett y Leo se sometieron a análisis de sangre y orina. Los resultados confirmaron que habían consumido drogas prohibidas. Ahora esperan la sentencia correspondiente. Este incidente no solo atrajo la atención de los medios de comunicación, sino que también dio lugar a una investigación exhaustiva a nivel gubernamental. Se descubrió que la familia Leo no solo operaba ilegalmente algunos locales eróticos en el extranjero, sino que también cometía diversos delitos, como evasión fiscal. Casi de la noche a la mañana, la otrora prominente familia Leo se desintegró. Al mismo tiempo, el proyecto en el que había estado invirtiendo y negociando se implementó con éxito. Y el futuro parecía prometedor. Y los preparativos de la boda entre Blake y yo también estaban terminados. Todo iba a mejor. Lo que más me sorprendió fue probablemente una llamada de la policía. Leo pidió específicamente verme. Estaba en cuarentena y sería encarcelado más adelante. Confesó sin reservas el interrogatorio policial. Su única petición fue verme. ¿Tiene algo que decir? Tras un largo silencio, miré a Leo a través de un cristal y hablé primero. Me llamó pero no dijo ni una palabra. ¿Solo quería verme? No pude entender sus pensamientos en ambas vidas. Lo siento, Aria. Me merezco lo que me pasa.
Después de esas 2 breves frases, bajó la mirada y no volvió a levantarla. Me quedé atónito por un momento. Tenía muchas ganas de preguntarle si el alcoholismo y la promiscuidad eran el romance y la libertad que buscaba. Después de renacer. ¿Cómo pudo terminar así? Pero no dije nada porque ahora no era más que un extraño para mí. ¿Estás loca? Scarlett sigue embarazada. ¿Cómo pudiste forzarla? Mirando hacia atrás. Fui una estúpida. Mis notas eran bajas. Y solo tenía algo de talento para el arte. Así que ella me dio clases particulares de arte con desesperación. Más tarde. Quise ser artista. Pero me dijo que tenía que heredar la empresa familiar y me obligó a estudiar administración. Justo cuando estaba más confundido, fue Scarlett quien me consoló y me animó. En esta vida. Solo quería vivir una buena vida con ella en el extranjero. Pero ¿cómo terminó así? Se cubrió rápidamente el rostro pálido y rompió a llorar. Sí, tener que vender mi obsesión. ¿Cómo pudo terminar así? Scarlett se había dañado los nervios cerebrales debido a estímulos externos y tóxicos, y ahora recibía tratamiento en un hospital psiquiátrico. Y ese bebé solo había vivido 2 días antes de quedarse sin aliento debido a problemas de desarrollo en el útero materno. La familia Leo estaba hecha pedazos. Nos miramos en silencio. No sé cuánto tardó la persona frente a mí en calmarse. Dijo que a menudo me pregunto si hubiera tenido un hijo. ¿Sería todo diferente? Me habría esforzado por aprender y asumir responsabilidades. En lugar de ser así ahora. Es difícil cambiar la propia naturaleza. Fruncí el ceño. Y la última pizca de compasión en mi corazón se desvaneció por completo. Después de todo, Leo siempre buscaba razones externas y nunca hacía introspección. Por última vez. Abrí la boca e interrumpí su parloteo moralista. Sí que tuviste un hijo, Leo. Cuando me mataste en la vida anterior. El bebé que llevaba dentro ya tenía 3 meses. Nunca fueron factores externos los que arruinaron a Leo. Fueron su cobardía y sus valores erróneos los que lo destruyeron. Lo dejé con mis últimas palabras. Me puse de pie. Y caminé hacia el exterior del centro de detención sin mirar atrás. Tras mí se oían los dolorosos rugidos y lamentos de Leo. Mi último pilar espiritual se había destrozado con mis palabras. Y ahora sufría un profundo dolor. Y tuve que seguir adelante. Bajo los sicómoros dorados, afuera del centro de detención. Mi amante sonrió y me abrió los brazos. Permitiéndome abrazarlo fuerte. El oscuro pasado es inconmovible. Y el camino por delante es brillante y glorioso. Esta vez, me aferré firmemente a la bendición del cielo. Capítulo 1. Mi madre, menos y menos Lotte, me preparó como a una criada. Y mi esposo me golpeaba y regañaba a la menor provocación. Con gran dificultad logré regresar a casa de mis padres. Pero mis propios familiares me acusaron de ser testaruda y me pidieron que regresara. Mi madre, menos y menos la ley, dijo, esto es un asunto familiar. ¿No entiendes que la vergüenza familiar no debe hacerse pública? Por fin. Cuando mi marido se desvivió e intentó matarme una vez, me liberaron. Cuando desperté de nuevo. Regresé al día de mi boda. Me senté en la cama sin comprender, mirando los grandes caracteres rojos de la boda pegados en la pared. Perdido en mis pensamientos. No estaba ya muerto. Ese día, Blake regresó después de beber alcohol y empezó a golpearme y regañarme. Esquivé la botella de cerveza que me lanzó. Pero solo lo enfureció. Me agarró del pelo con fuerza. Ignorando mis súplicas y llantos, tomó la botella de vino y me la estrelló con fuerza en la cabeza. El dolor me golpeó. Y entonces vinieron sus puñetazos y patadas. Poco a poco perdí el conocimiento. Mi cuerpo no pudo evitar estremecerse. Esa escena parecía estar ante mis ojos. Scarlett. ¿Estás sorda? La familiar voz regañona de mi madre, menos y menos ley, sonaba desde afuera de la puerta. De verdad que me casé con un idiota. Te estoy llamando. Date prisa y ven a lavarme los pies. Estas palabras me resultaron muy familiares.
Sumada a los personajes de la boda que me rodeaban, me di cuenta de que había regresado al primer día que me casé con la familia Blake. Mis manos se cerraron involuntariamente en puños. Recordando todos los eventos pasados. De repente sonreí. Mi corazón, que ansiaba el divorcio, se tranquilizó. Definitivamente no podría divorciarme. Después de todo, la violencia doméstica durante el matrimonio es un asunto familiar. Pero si me golpea después del divorcio, será un caso penal. Aún no he notificado debidamente a mis padres, ni a mi esposo, ni a la ley de la menos y menos. Lavando pies. ¿Verdad? Te serviré bien. Después de que mi madre menos y mi ley menos lo llamaran unas cuantas veces más. Salí de la habitación y enseguida vi a mi madre, menos y menos ley, sentada en la silla con cara de enfado. ¿Estás muerta? ¿Cuántas veces te he llamado? Date prisa y tráeme agua para lavarme los pies. Ya que te casaste. Tienes que seguir las reglas de nuestra familia. Una hija menor y menor ley debe arrodillarse y lavarle los pies a su madre menor y menor ley al entrar en la familia. No dije ni una palabra y aparentemente obediente salí por la puerta. Mi madre menos y menos ley estaba satisfecha con mi actitud y no dejaba de murmurar, date prisa. Entré al patio, pero no fui a buscar agua. En cambio, me fui a otra habitación. Después de un rato, regresé con las manos vacías. Cuando mi madre, con su menos y menos ley, vio que no tenía un cuenco en la mano, su rostro cambió de inmediato. Dio una palmada en la mesa y se levantó bruscamente. Pequeña Vía. Antes de que pudiera terminar sus palabras. Extendí una mano que tenía a mis espaldas. Era un cuchillo de carnicero. Lo cual la asustó tanto que gritó de inmediato. Tú con un suspiro bajo. Tú. ¿Qué haces con el cuchillo? Mi madre, menos y menos ley, me señaló. Temblando de miedo. Date prisa y devuélvelo. ¿A quién intentas asustar? Sonreí y le di con el cuchillo de carnicero. Mi madre, menos y menos ley, soltó un grito y se desplomó en la silla de plástico. Su cuerpo se inclinó. Y ella cayó al suelo. ¡Clang! El cuchillo de carnicero golpeó con fuerza la mesa de madera a su lado. Hizo un ruido sordo. Y la hoja se hundió profundamente en la madera. Mi madre, menos y menos ley, estaba tan asustada que quedó atónita. Después de recobrar el sentido. Se levantó del suelo arrastrándose con las manos y los pies y se tambaleó hacia el exterior de la casa. Asesinato. Socorro. Retiré el cuchillo de carnicero con fuerza. Miré a mi madre, perdida y en desventaja, retrocediendo. La seguí sin prisa y no olvidé gritar. Mamá. ¿A dónde vas? Espérame. Tropezó y casi se cae. Corriendo aún más rápido y gritando aún más fuerte. No pude evitar reírme a carcajadas. Esto es solo el principio. Los buenos días para madre e hijo aún están por llegar. Además, ya eran las 9 de la noche. Había poca gente en el pueblo. Solo había algunas calles vacías. Y todas las casas tenían las puertas cerradas. Mi madre, menos Lauren, y gritaba todo el camino. Hizo que muchos hogares abrieran sus puertas y miraran hacia afuera. Estaba sin aliento de tanto correr. Y yo estaba muy feliz persiguiéndola. Disminuí la velocidad deliberadamente y me mantuve a distancia. Cuando ella miró hacia atrás disimuladamente, agité el cuchillo deliberadamente y aceleré el paso. Mamá, ¿a dónde vas? Estaba tan asustada que se dio la vuelta y echó a correr. La perseguí casi hasta Lee. Eres la hija recién casada, menos y menos ley, de la familia de Doris. ¿Verdad? La vecina Betty abrió la puerta y observó la escena sorprendida. No pudo evitar preguntar. Me detuve y sonreí en respuesta. Sí. Betty se sorprendió aún más. Miró a mi madre, menos y menos ley, que se había escapado, y me preguntó, ¿qué pasa entre ustedes dos? ¿Por qué me sacas un cuchillo de carnicero? Da mucho miedo. Mientras hablaba. Ella dio un paso atrás sin querer y miró nerviosa el cuchillo que tenía en la mano. Sonreí y lo bajé.
Solo quería cocinarle carne a mi mamá. ¿Quién iba a imaginar que estaba tan asustada que salió corriendo y dijo que iba a matar a alguien? Le mostré una expresión de agravio en el momento justo. Lo que hizo que Betty no pudiera evitar defenderme. Doris es realmente especial. Está gritando y chillando por todo el pueblo. Todo lo que sale de su boca nunca es bueno. Quizás sintiendo que no era apropiado decir esas cosas delante de la hija menos y la ley menos. Betty dejó de hablar con torpeza. Al ver que mi madre menos y la ley menos ya se habían ido, fingí preocupación y miré a mi alrededor. Betty era conocida por su bondadosa ingenuidad. Enseguida me dijo que primero fuera a casa y que me ayudaría a preguntar quién había visto a mi madre, menos y menos la ley, y que le diría que volviera a casa rápido. Acepté, por supuesto. Luego regresé. Me remojé los pies en el agua hirviendo de la estufa. Luego volví a mi habitación y me acosté. No sé cuánto tiempo había pasado. Pero afuera se oían movimientos cautelosos. Y parecía que alguien había entrado en la cocina. La casa de ladrillo no tenía buen aislamiento acústico. La cocina estaba al lado. Y oí claramente una langosta que venía de la habitación de al lado. Esta pequeña zorra se gastó toda el agua que herví. No me desperté hasta las 9 de la mañana. Era un tratamiento que nunca antes había recibido. En mi vida anterior. Antes incluso de que amaneciera al día siguiente, mi suegra ya había entrado en la habitación con un plumero y me había sacado de la cama para cocinar. Quizás el incidente de ayer todavía la asustaba. Hoy no vino a despertarme. Cuando me cambié y salí, solo oí que alguien entraba al patio. Blake, no lo siento nada. Por fin has vuelto. Era la voz de mi madre, menos y menos la de Miley. No lo sabes. Esa pequeña zorra está loca. Ayer me amenazó con un cuchillo. Intenta atropellarnos. Al oír que Blake había vuelto, un destello de hostilidad brilló en mis ojos. En la noche de bodas, mi esposo no regresó a casa. Regresó al día siguiente oliendo a alcohol. En mi vida anterior, fui un completo estúpido. Estuve triste toda la noche e incluso me creí sus tonterías de que había ido a la ciudad a hacer negocios con otros y había bebido demasiado sin querer. Fue solo más tarde, cuando se volvió aún más excesivo y ni siquiera intentó ocultarlo, que descubrí que se había liado con unas viudas del pueblo y sus alrededores. Las voces en el patio se oían cada vez más cerca. Hasta que madre e hijo entraron en la habitación y me encontraron, con un vaso y un cepillo de dientes en la mano, a punto de salir. Mi madre, menos y menos ley, se calló de inmediato. Obviamente me tenía un poco de miedo. Blake frunció el ceño y me miró. En cuanto abrió la boca, me preguntó: ¿de verdad te acabas de levantar? ¿Qué recién casada es tan perezosa como tú? Otras se levantan antes del amanecer para cocinar. Si esto se sabe, ¿aún tendrás la cara para mostrarte? Lo miré confundido y le pregunté con rudeza. ¿Estás loco? El rostro de Blake se ensombreció al instante. Creo que lo que dijo mamá tiene razón. Estás muy loco. ¿Cómo hablas? Me quedé mirando su cara, que parecía una pesadilla. Mostrando una mirada de disgusto. Y escupió. ¿De verdad me estás sermoneando? Blake dejó escapar un suspiro. ¿Quieres que vaya por el pueblo y pregunte dónde fuiste a hacer el tonto en tu noche de bodas si no regresaste a casa? El cuerpo de Blake se tensó visiblemente. Su rostro se suavizó un poco. Y su tono también se volvió mucho más suave. Ayer fui a la ciudad a hablar de unos asuntos con unos hermanos. Sin querer bebí demasiado y me quedé en su casa a pasar la noche. ¿De qué estás hablando tonterías? Olvídalo hoy. Levántate más temprano para cocinar en el futuro. No olvides ir al campo a trabajar más tarde. Tengo mucho sueño. Mamá. Iré a la habitación a dormir primero. Ignoré sus palabras y lo interrumpí directamente y me negué. No me voy. Desde que falleció el padre de Blake, él estaba a cargo de la familia. Al ser desafiado una y otra vez, Blake se enfureció de repente. ¿Te vas o no? Entrecerré los ojos. Y en silencio di un pequeño paso hacia la pared. Hablando en un tono monótono. No.
Mi suegra dijo con sarcasmo. Blake dejó escapar un suspiro. Creo que te casaste con un bodhisattva allá en casa. Me temo que tendrás que servirla y halagarla en el futuro. ¿Cómo te atreves a pedirle que haga cosas por ti? Al oír esas palabras, Blake se enfureció aún más. Levantó la mano y me dio una bofetada en la cara. Capítulo 2. Había estado en guardia durante mucho tiempo. Me incliné hacia un lado y lo esquivé. Entonces levanté la mano y le di una bofetada en la cara. Ante sus ojos incrédulos, cogí la escoba al pie del muro y la azoté con fuerza. Scarlett. Estás loca. El látigo le impactó con fuerza en el brazo. Aspiró aire frío con dolor. Antes de poder recuperarse. Tomé la escoba y le di otra paliza. Estoy loco. Maldije con todas mis fuerzas. Blake, algo me llenó el verano. ¿Aún quieres golpearme? Te mataré a golpes. Mi aspecto feroz y la fuerza de mis golpes eran como los de una musaraña. Mi madre, menos y menos Ley, estaba tan asustada que se escondió lejos. Lloraba y saltaba desesperadamente. Deja de golpear. Deja de golpear. Blake dejó escapar un suspiro bajo. Defiéndete. Blake perdió la guardia por un momento y le di varios latigazos. Se aferró con dolor. Solo entonces reaccionó y agarró la escoba. Yo no era tan fuerte como él. Y me la arrebató de inmediato. Tenía los ojos rojos. Y levantó la mano para golpearme. Rápidamente tomé el cuchillo de carnicero que había dejado ayer sobre la mesa de madera. Levanté el brazo y lo apunté directamente. Su movimiento se detuvo. Obviamente no esperaba que fuera tan atrevido. Le sonreí. Parecía una belleza loca. Si te atreves a tocarme, te voy a cortar hasta la muerte. Hablaba tan en serio que no parecía un farol. Claro. En realidad no cortaría a alguien. Una cosa es pelear. Pero si lo cortara hasta la muerte. Aún así tendría que ir a la cárcel. No hay necesidad de sacrificarme por este cabrón. Pero solo quería asustarlo. Como decían que estaba loco, les demostraría lo loco que podía llegar a ser. Me enfrentaba a Blake. Pero mi madre, con menos y menos Ley, estaba ansiosa. Cuando me vio tomar el cuchillo de carnicero de nuevo, ya estaba asustada. Ahora ella había corrido detrás de Blake y le tiraba de la esquina de la ropa. Blake, ¿qué demonios dices? Olvídalo. Está loca. De verdad que lo hará. Porque al final. Blake me fulminó con la mirada y primero a la escoba en el suelo. En los siguientes días no volvió a casa. Sin Blake en casa. Mi madre menos y mi Ley menos no tuvieron el coraje y siempre me evitaban. Tuve unos días de paz excepcional. Un día, de repente, recibí una llamada de mi familia. Mi padre no dijo mucho por teléfono. Pero su tono era muy serio. Vuelve a casa mañana. Tengo algo que hablar contigo. Tenía el presentimiento de que probablemente Blake había ido a quejarse de mí. No dije nada y acepté volver mañana. Sin nada más que hacer. Planeaba ir a la entrada del pueblo a comprar algunas cosas. Había caminado un poco cuando vi a varias tías y abuelas del pueblo charlando en el callejón. Mi suegra y mi suegra estaban entre ellas. Estaban charlando tan atentamente que no me notaron. Doris. Según lo que dijiste. Tu hija, menos y menos, la Ley es realmente algo. No tendrás una buena vida en el futuro. Dijo una abuela. De verdad. Nunca había visto una hija tan perezosa con menos y menos Ley. La mía es muy diligente. Se levanta antes del amanecer para cocinar. Desde que se casó. No he cocinado ni una sola comida. Una tía continuó. Y al mismo tiempo le dio una palmadita a mi madre, menos y menos Ley. Creo que deberías enviarla de vuelta a donde vino y dejar que Blake Marius Ensebel vuelva a hacerlo. Mi madre, menos y menos Ley, obviamente se sintió un poco tentada y respondió de inmediato. Exactamente. Blake gastó mucho dinero para casarse con ella. Todos empezaron a dar consejos uno tras otro.
Le sonreí con frialdad y me acerqué directamente gritando. «Mamá». Mi madre, menos y menos Ley, se sobresaltó. Se dio la vuelta rápidamente. Al verme, parecía culpable. Los demás también me miraron. La tía que había hablado antes me vio, se hizo la mayor y empezó a sermonear. «Tú, Escarlata. Cierto. No puedes ser así. Es tu deber servir a tu madre, menos y menos la ley y tu marido. ¿Cómo puedes gritarle a tu madre, menos y menos la ley y tu marido?» La abuela a su lado repitió. «Así es. Ya que te casaste deberías ser diligente. Acuéstate tarde y levántate temprano. Y levántate a cocinar. Es vergonzoso que una hija recién nacida, con menos y menos ley, duerma hasta que le dé el sol en las nalgas». «Auntie». Los interrumpí con una sonrisa. «No es que no quiera hacerlo. Es que nadie come lo que cocino». La tía frunció el ceño inmediatamente. «Tonterías. Tu madre, menos la ley y Blake necesitan comer». Mi madre, menos la ley, pareció tener un mal presentimiento y rápidamente agarró a la tía. Pero esta acción suya indignó aún más a todos. Todos empezaron a defenderla y a sermonearme uno tras otro. Después de hablar un rato, abrí la boca con una mirada inocente. Pero mi madre, menos y menos ley, no se levanta hasta las 9. Y Blake no está en casa todos los días. ¿Para quién se supone que debo cocinar? Todos se quedaron desconcertados y preguntaron confundidos. ¿Cómo es posible que Blake no esté en casa? Todavía tiene que ir al campo a trabajar. ¿De dónde sacará fuerzas para trabajar en el campo si no le cocinas? Desde el primer día que me casé. No ha dormido en casa. Le expliqué con cara de ofendido. Siempre va a la ciudad a hacer negocios. A veces regresa al amanecer oliendo a alcohol. Y a veces solo vuelve cada pocos días. ¿Cómo puedo cocinarle así? La cara de mi madre y mi suegra cambió al instante. Y las expresiones de las tías y abuelas también se volvieron extrañas. Todos miraron a mi madre, menos y menos la ley. Habían vivido la mitad de sus vidas y sabían exactamente lo que estaba pasando. Todos empezaron a murmurar en sus corazones. Y sus miradas hacia mi madre, menos y menos ley, se volvieron extrañas. El rostro de mi madre, menos y menos ley, cambiaba una y otra vez bajo sus miradas. Me señaló con una mentira temblorosa. «Estás diciendo tonterías». Entrecerré los ojos y sonreí. «Si no me crees, puedes ir a la entrada del pueblo mañana por la mañana a echar un vistazo. Debería volver mañana». A la mañana siguiente, Blake realmente regresó. Todavía olía a alcohol. Simplemente sintió que había mucha más gente en la entrada del pueblo hoy. Y todos lo miraban con extrañeza. Pero a él no le importó. Vino a recogerme para volver juntos a casa de mis padres. Cuando salimos ya había visto a unas tías reunidas de 2 en 2 y de 3 en 3. Susurrándose con expresiones extrañas mientras miraban a Blake. En mi vida anterior, mi madre, menos y menos ley, era así. Me hizo famoso en los pueblos de alrededor. Ahora, que su buen hijo también sea famoso por una vez. 5 Blake estaba acostumbrado a dar espectáculo. Llevaba bolsas grandes y pequeñas y abrió la puerta. Cuando mis padres lo vieron traer cosas, sonrieron tan ampliamente que sus ojos desaparecieron. Lo llamaban buen hijo menos y menos ley, como si se hubieran olvidado de mí. Su propia hija. Mirando su apariencia armoniosa y feliz. Me pareció irónico. Mi hermana menor, Chloe, que observaba el alboroto a mi lado. Me dio un suave codazo. «Hermana. El hermano menos y menos ley es tan buena persona. Nunca fuiste digna de él para empezar. ¿Cómo te atreves a tocarlo? ¿No temes que ya no te quiera?» Su voz era mucho más suave que la mía. Pero sus palabras fueron extremadamente duras. Me burlé. «¿Qué? ¿Estás enamorado de tu hermano menos y menos ley?» Chloe se quedó atónita un momento y apartó la mirada presa del pánico. «Hermana, yo también debería irme». «¿De qué estás hablando?»
Mamá y papá seguro que te regañarán más tarde. Dentro de un rato. Blake recogió las verduras que había traído e iba a la cocina a ayudar. Mis padres se negaron un poco y luego le pidieron a Chloe que fuera a ayudarlo. Chloe fue encantada. Solo quedamos mis padres y yo en la habitación. Sus expresiones cambiaron en cuanto Blake salió. Escuché que golpeaste a Blake y a tu madre, menos y menos ley. Mi padre fue el primero en hablar. ¿Cómo puedes? Como hija, menos y menos ley. ¿Pelear con otros? ¿Así te enseñé? Me acerqué y me senté en el taburete junto a él. Y le dije con naturalidad, no le pegué a mi madre, menos y menos ley. Blake fue quien atacó primero. Además, tenía una obsesión con la información. Desde la infancia hasta la edad adulta. Nunca me has enseñado nada. Mi padre fue contradicho y se enojó de inmediato. ¿Cómo hablas? Creo que te has vuelto demasiado atrevido. Aunque él atacara primero, no debiste haberte defendido. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Fruncí el ceño y miré al hombre al que había llamado papá toda mi vida. Papá. Si a tu hija la están golpeando, ¿no puede defenderse? ¿Tengo que aguantarlo? Sí, aguanta. Mi padre soltó enfadado. Trabaja muchísimo todos los días y además tiene que ir a la ciudad a hacer negocios. ¿No podrías ser más comprensivo con él? Se me heló el corazón. Antes de que pudiera hablar, mi madre también abrió la boca. Escarlata. No puedes ser tan testarudo. Mira lo bueno que es Blake. Tienes que aprender a apreciarlo. Blake le consiguió el trabajo a tu hermana en la ciudad gracias a sus contactos. ¿Cuál es el problema entre ustedes? Ten paciencia. Aunque ya me esperaba su actitud. Todavía sentía una punzada en el corazón en ese momento. Recordé que en mi vida anterior, por fin había logrado escapar de la familia Blake. Regresé a casa llorando y les rogué a mis padres que me dejaran divorciarme de Blake. Pero mi padre me llamó una desgracia. Y mi madre me pidió paciencia por el bien del trabajo de mi hermana en la ciudad. Scarlett. Volví en mí y le sonreí. No te preocupes. No me divorciaré de Blake. Sin duda, viviré bien con él. Mis padres sonrieron con satisfacción. Entonces Blake entró desde afuera. Me miró con una mirada burlona. Como si me estuviera diciendo que si no obedecía en el futuro. Él venía a casa de mis padres a quejarse otra vez. Recordé lo que me había hecho después de que volví a casa de mis padres a quejarme. Le sonreí. Obviamente Blake no se dio cuenta del peligro en mi sonrisa y se enorgulleció aún más. La casa de mis padres estaba en un pueblo junto al de las familias Blake. No estaba muy lejos. Después de una buena comida, Blake y yo comenzamos a caminar a casa. Blake se mostró arrogante conmigo todo el camino. Pero lo ignoré hasta que entramos en la casa. ¿Has vuelto? Mi suegra nos recibió con una sonrisa. Intercambió una mirada con Blake. Tras recibir su buena suerte, se alegró aún más. En cuanto Blake entró en la habitación, se sentó en la cama, pavoneándose. Apoyó las piernas en el banco. Y gritó con arrogancia, Escarlata. Ven aquí. Quítame los zapatos y luego dame un masaje de pies. Lo miré y le hice una mueca de desprecio. Tomé el cesto que estaba junto a la puerta y me acerqué rápidamente. Los ojos de Blake, antes entrecerrados, se abrieron de repente. Y su cuerpo se estremeció al retraer las piernas. Tú, USL. ¿Qué vas a hacer? Le sonreí y bajé el palo. Ah. Scarlett. ¿Cómo te atreves? Perra. Ah. ¿No te da miedo que se lo vuelva a decir a tus padres? Al oír lo que dijo. Me aferré aún más. ¿Aún te atreves a quejarte? ¿Quién te dio el coraje? Cuando mi suegra oyó los gritos. Corrió rápidamente e intentó apartarme. La aparté y le di a Blake otro fuerte latigazo en la pierna. Soltó otra serie de gritos. Deja de golpear. Deja de golpear. Estaba equivocado. Blake estaba tan asustado por mi aspecto feroz que intentó agarrar el palo que tenía en la mano.
Pero lo pateé y lo tiré a la cama, y él lloró y suplicó clemencia. Tiré el palo al suelo. Sacó un cuchillo de fruta del largo de la palma de la mano de debajo de la almohada. Se inclinó sobre él. Esperó ante sus ojos. Y dijo en tono amenazante: ¿Me acabas de pedir que te quite los zapatos? Blake tembló y negó con la cabeza repetidamente. ¿Todavía quieres ir a casa de mis padres a quejarte? No. No, no. No me atrevo. Me equivoqué. Tú. Blake estaba muy asustado. No era que no pudiera vencerme. Pero mi locura desesperada lo había asustado 2 veces. Parecía darse cuenta de que estaba realmente dispuesto a luchar hasta la muerte. Solté un bufido frío y lo solté. Se levantó rápidamente de la cama y estaba a punto de salir corriendo. Lo llamé. Espera un momento. Blake se quedó paralizado y se detuvo en seco. Me senté. Apoyé las piernas en el banco. Y lo miré con los ojos entrecerrados. Quítame los zapatos. Blake giró la cabeza con incredulidad y me miró. Su rostro estaba lleno de humillación. Lo ignoré por completo y jugué con el cuchillo. Blake se estremeció y corrió hacia mí. Me quité los zapatos rápidamente. Estaba muy satisfecho. Entonces su madre y él salieron corriendo de la habitación como si huyeran. Oí vagamente la conversación de afuera. Blake que suspiró. Esta mujer está loca de remate. No es digna de casarse. ¡Qué maldición! ¿Por qué casamos a una mujer así en nuestra familia? Mi madre, menos y menos ley, lloraba y maldecía mientras le contaba sus quejas a Blake. Se oyó la voz de Blake aunque sin apretar los dientes. Sí. Mañana iré a ver a Henry y recuperaré mi dinero. Ya no quiero a esta mujer. Quiero el divorcio. ¿Quieres el divorcio? No lo aceptaré. A las 7 del día siguiente con Felsfeld el miércoles. Blake y mi madre, menos y menos ley, armaron un escándalo en casa de mis padres. Para cuando recibí la llamada fui corriendo. El ambiente ya estaba bastante tenso. Mi madre, menos y menos ley, se estiró. Tenía la cara roja. Blake también tenía una expresión de enojo. Parecía decidido a lograr su objetivo. En cuanto entré al patio y antes de que pudiera abrir la boca, mi padre se acercó furioso con una rama de sauce y me la azotó. Por suerte se dirigía hacia Feltley. Estaba en guardia y lo esquivé rápidamente. Su golpe falló. Y se enojó aún más. Estuvo a punto de golpearme otra vez. Pero Chloe, a su lado, lo detuvo. Papá. Hablemos. Mi hermana definitivamente no lo hizo a propósito. Mi padre me señaló con furia. Como si hubiera hecho algo vergonzoso. Eres una desgracia. Después de casarte sigues sin poder comportarte bien. Pensé que habías cambiado y que me habías escuchado. Ahora incluso has obligado a tu madre, menos y menos ley, y a tu marido a venir a nuestra casa y exigirte el divorcio. Arrodíllate y discúlpate con tu madre, menos y menos ley. Me dolió profundamente el corazón. Aunque ya conocía la actitud de mi familia hacia mí, no pude evitar sentirme triste en ese momento. Mi madre también intervino a mi lado. Scarlett. Solo sé obediente. Arrodíllate rápidamente y cuenta un Blake y tu madre, menos y menos ley, para disculparte. Entonces este asunto se acabará. Si te divorcias, serás una mujer desdichada. Tienes que pensar con claridad. ¿Cómo podremos volver a aparecer en el futuro? Blake a nuestro lado, resopló con frialdad. Tenemos que divorciarnos hoy. De lo contrario, Chloe tampoco podrá conservar su trabajo. En cuanto salió esta frase, las caras de todos cambiaron. Chloe se había ganado mucho respeto gracias a su trabajo en la ciudad. Tan pronto como pensó que perdería su trabajo, nadie la admiraría más. Ella empezó a llorar de inmediato. Papá, ¿qué hacemos? No puedo perder este trabajo. Papá. La cara de mi padre también se veía horrible. Inmediatamente me gritó. Chica desagradecida. ¿Por qué no te arrodillas y te disculpas con la familia de tu marido?
¿De verdad quieres el divorcio? Desde que llegué a casa, no he dicho ni una palabra. ¿Cómo fue que quise el divorcio? Me burlé. Papá. Mamá. Deberías resolverlo. Es Blake quien quiere el divorcio. No yo. No quiero divorciarme en absoluto. Creo que mi suegra, mi abogado y Blake son muy amables. Me lo estoy pasando genial y no tengo intención de divorciarme. Las caras de mi madre, menos y menos Ley, y de Blake cambiaron al instante. Mi madre, menos y menos Ley, dobló las piernas y se sentó en el suelo. Empezó a comportarse como una arpía. Tu familia, Henry, es tan cruel. De hecho, casaste a una mujer tan inculta con mi hijo. Esto acortará mi vida. Esta loca casi me mata con un cuchillo. ¿Todavía quieres aferrarte a mi familia? ¿Cómo se supone que voy a vivir? Parece que mis padres acaban de darse cuenta de dónde estaba el problema. Uno de ellos fue rápidamente a ayudarla y el otro intentó persuadirla. Querida y menos Ley. No te enojes. Scarlett ha hecho algo malo. Y sin duda le daremos una buena lección. Sí, lo tenía todo, así que era mi obsesión. Levántate rápido. Haré que Scarlett se disculpe contigo. No será bueno para nuestras familias que te divorcies. Mi madre fue a ayudarla a levantarse. Pero mi madre, menos y menos Ley, apartó la mano y gritó, mirándola con enojo. Tenemos que divorciarnos. No queremos a esta mujer en la familia Blake. No solo queremos el divorcio. Además, tienes que devolver el dinero. ¿Dónde está el dinero del regalo de compromiso que te dio nuestro Blake? Ni un centavo menos. Devuélvemelo. El rostro de mis padres cambió de repente. Y ambos involuntariamente miraron a Chloe al unísono. El cuerpo de Chloe tembló. Y empezó a llorar. Sonreí. El día que llegó el dinero del regalo de compromiso, mis padres lo habían gastado todo en comprarle ropa y zapatos a Chloe. Esperando que alguien de la ciudad la viera y se casara con alguien de una familia adinerada. Ahora, me temo que no queda ni un céntimo. Aunque el divorcio iba a suceder, claro. Pero no lo aceptaría voluntariamente. Fingí estar triste y miré a Blake. Blake, satisfecho dijo, ¿podemos hablarlo tranquilamente en casa? Cuando Blake escuchó la palabra casa, retrocedió involuntariamente. Recordando algo, gritó de inmediato. Quiero el divorcio, Henry. Devuélveme mi dinero. A mi padre lo llamaban viejo una generación más joven. Y su rostro se volvió extremadamente feo por un instante. Blake, justo en un suspiro bajo. Sé exactamente qué clase de carácter tiene mi hija. Dijiste que golpeaba a la gente e incluso quería cortar a la gente con un cuchillo. Creo que estás diciendo tonterías. Si quieres el divorcio, de ninguna manera. Blake fue aún más agresivo. Escupió y se arremangó. Si no escupes el dinero hoy y no te divorcias, el trabajo de Chloe se arruinará. Tú. Mi padre estaba tan enojado que no pudo hacer nada al respecto. Papá. Chloe lloró en el momento justo. Se veía tan triste con lágrimas en el rostro. Entonces lloró hacia Blake. Hermano menos en la ley de menos. No, hermano Blake. Te pido disculpas en nombre de mi hermana. Lo siento. Blake tenía una actitud un poco mejor con Chloe. Chloe era buena, pero no guapa. Para ayudarla a encontrar un marido rico en la ciudad, mis padres la habían vestido con pulcritud. Había un atisbo de lástima en los ojos de Blake. Y su tono se suavizó un poco. Hermana Chloe. No es que no esté dispuesto a perdonarla. Es solo que tu hermana se ha pasado. ¿Por qué no la convences también? Sería mejor para todos. Si el divorcio se lleva a cabo. No tuve paciencia para perder más tiempo con ellos. Hablé inmediatamente. Blake. ¿Quieres el divorcio? Blake parecía tener miedo de que me volviera loco y lo golpeara con algo otra vez. Se mantuvo a distancia de mí con cuidado y asintió. Sí, dijo que sí. Quiero divorciarme de ti. Sonreí levemente y asentí. Claro.
Antes de que Blake pudiera sentirse feliz, continué, no puedes divorciarte sin que yo te acompañe. Pero no quiero el divorcio. Si insistes en divorciarte, tienes que compensarme. Blake estaba confundido por mis palabras. Mi madre, menos en menos ley. ¿Quién se había levantado del suelo en ese momento?, preguntó. ¿Qué tipo de compensación? Fui directo. Dinero. Mi madre, con menos en menos, perdió el rostro sombrío e inmediato. Y me escupió. Estás soñando. Tu familia aún no ha devuelto el dinero del regalo. Y aún quieres más dinero. No acepté ese regalo. Una cosa es otra. Lo mío es mío. Expliqué lentamente mirando a Chloe. En cuanto a quien tiene ese dinero de regalo, pueden pedirlo ustedes mismos. No tiene nada que ver conmigo. Pero si no me compensas, jamás me divorciaré. Blake pensó un momento. Apretó los dientes y empezó a hurgar en sus bolsillos. Luego me dio todo el dinero que encontró. Esto es todo lo que tengo. Ahora ven conmigo a divorciarme. Miré el dinero en mi mano. No era mucho. Pero me bastó para alquilar una pequeña habitación individual en la ciudad. Así que asentí de inmediato. Mis padres estaban ansiosos y se oponían rotundamente. Me daba igual si estaban de acuerdo o no. Fui a divorciarme con Blake ese mismo día. Luego un suspiro de alivio salió de mi boca. Sin volver a casa, fui directamente a la ciudad a buscar un lugar donde vivir. Después del divorcio, Blake estaba deseando volver a casa de mis padres para pedirles el dinero de la donación. 9. Naturalmente. No pudieron conseguir ese dinero. En cuanto llegué a la ciudad, recibí una llamada de casa. Te equivocaste de número. Al oír la voz dura del otro lado de la línea, colgué el teléfono con rudeza. Cuando volvieron a llamar más tarde, simplemente colgué. Alquilé una habitación pequeña en la ciudad. Después de vagar por la ciudad unos días, encontré un trabajo que hacer primero. Planeaba ahorrar algo de dinero para abrir una pequeña tienda. Antes de casarme, siempre que había fiestas en el pueblo, me invitaban a cocinar. Mis habilidades culinarias tampoco eran muy conocidas en los pueblos de los alrededores. No tuve ningún problema en abrir un pequeño restaurante. Cuando recibí otra llamada de casa, recibí la noticia de que Chloe se había casado con Blake. Estaba dentro de mis expectativas. Chloe siempre había admirado a Blake y albergaba algunas ideas en secreto. Dado que nuestra familia no podía permitirse devolver el dinero del regalo, y Chloe era astuta y de mentalidad negativa, no le era imposible sugerir compensar a Blake con otra hija negativa y una ley negativa. Ahora parecía que se había hecho realidad. Pero al fin y al cabo su trabajo en la ciudad seguía perdido. La madre de Blake trataba a su hija con la misma ley que yo en la antigüedad. ¿Cómo podía dejarla salir a trabajar? ¿No tendría que hacer todo el trabajo en casa? Después de vivir en la ciudad durante casi un mes, me encontré inesperadamente con Chloe. La ropa que vestía ya no era tan brillante ni hermosa como antes. También tenía moretones en la cara. Y lágrimas en los ojos. Frente a ella estaba un hombre bien vestido. Ambos se miraban con cariño. Parecía que llevaban mucho tiempo en contacto. Pensé que realmente se había liado con alguien de la ciudad. Al instante siguiente vi una figura familiar corriendo hacia nosotros desde la distancia. Era Blake. Maldita mujer. Blake maldijo mientras corría, agarraba una coleta de Chloe y la tiraba hacia atrás. ¿Cómo te atreves a escapar? ¿A dónde crees que vas? Ah, gritó Chloe. Suéltame. Hermano Oscar. Sálvame. El hombre llamado Oscar se quedó atónito por un momento y parecía un poco ansioso. Déjala ir. Blake se burló y abrazó a Chloe con fuerza. Déjala ir. Es mi mujer. ¿Y a ti qué te importa? El hermano Oscar. Chloe estaba al borde de las lágrimas. Oscar obviamente no esperaba esta situación. La miró aturdido. ¿Estás casada? Blake sonrió con asco y le tocó la cara a Chloe. Esta mujercita te ha estado mintiendo. Ya está embarazada de mi hijo. El rostro de Oscar cambió de repente.
Miró a Chloe con una expresión complicada, se dio la vuelta y se fue. Hermano Oscar. Por mucho que Chloe gritara, él no miró atrás. Y Blake ya se había llevado a Chloe a rastras. Me di la vuelta y caminé en dirección contraria. Hacia la casa que alquilaba. De ahora en adelante. Nuestras vidas serán completamente diferentes. El fin.